Bueno, muy buenas tardes. En nombre del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Centro Médico Docente de la Trinidad, el Comité de Salud, queremos darle la bienvenida para el inicio de nuestro programa de educación continua en temas de cirugía cardiovascular. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero presentarle y hacer la introducción al doctor Domingo Adriani. El doctor Domingo Adriani es un cirujano cardiovascular egresado del Hospital Universitario de Caracas y que desde este preciso momento va a formar parte del grupo del equipo de cirugía cardiovascular del Centro Médico Docente de la Trinidad. Experto en cirugía vascular periférica, endovascular y cardíaca, y tuvimos el atrevimiento de invitarlo para que nos hable de los nuevos conceptos en el tratamiento de un problema que, como verán en su exposición, es muy frecuente en nuestra práctica médica y en el público general. Como todos sabemos, el paciente diabético es un paciente muy complicado de manejar y las consecuencias, las morbilidades son también muy difíciles, muchas veces poco conocidas en el nuevo concepto del manejo. El doctor Domingo Adriani nos va a hablar entonces de su punto de vista sobre el tratamiento del pie diabético y nuevamente quiero hacer la invitación a nuestro canal de YouTube, donde van a tener a disposición no solo esta charla, sino todas las charlas que hemos dado en años anteriores. Sin más, pues vamos a darle la bienvenida al doctor Domingo Adriani. Espero que disfruten su exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al doctor Moreno su presentación. Asimismo, agradezco al Centro Médico Docente La Trinidad por esta oportunidad y a su comité de educación y salud. Como comentó inicialmente Orlando, pues es un tema álgido en el cual nos topamos día a día en nuestra práctica con el paciente diabético y con este tipo de problemas. Primero comenzaremos por definir lo que es el pie diabético. El pie diabético es una bomba de tiempo y como tal, pues es una complicación grave y frecuente de la diabetes mellitus que debe ser reconocida oportunamente para poder establecer las opciones terapéuticas en vista de que ella está involucrada en un alto porcentaje de las amputaciones no traumáticas en la extremidad inferior. Ella constituye, podemos decir que el pie diabético es la primera causa de amputaciones no traumáticas en la extremidad, contabilizando para un 60-80% de las mismas, que se traduce en un número de 6 a 8 de cada 10 pacientes que son sometidos a una amputación. El pie diabético, como complicación de la diabetes, pues genera un gran impacto a nivel individual, a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel económico. Por supuesto, genera problemas también a nivel de toda la población socioeconómicamente activa, que involucra generalmente las edades entre los 20 y los 65 años de edad. El Grupo Internacional de Trabajo sobre el Pie Diabético lo define como infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos asociado a neuropatía o enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores de los pacientes con diabetes. ¿Debemos preocuparnos o no? Considero que, por supuesto, sí debemos preocuparnos y la importancia radica en los datos que voy a suministrar a continuación. Para el año 2016, 422 millones de adultos a nivel del mundo viven con diabetes y 1.5 millones de las muertes fueron provocadas por la diabetes. Esto corresponde
a 1 de cada 11 personas. Estos son datos aportados por la OMS del 2016. Continuando con la importancia, bueno, en Venezuela, también para ese mismo año, 2016, contabilizaba 9.680 muertes provocadas por la diabetes mellitus, con una prevalencia del 8,8%. Para ese momento, una población cercana, un poquito más de 31 millones de habitantes. O sea que es una prevalencia nada despreciable, es bien importante. Asimismo, la Federación Internacional de Diabetes hacía hincapié en la prevalencia en Latinoamérica, contabilizando para un 9,2% en adultos comprendidos entre 29 y 79 años. A través del servicio de endocrinología del Centro Médico Docente de la Trinidad, recabamos información mucho más reciente, correspondiente al año 2019, donde se contabilizan 463 millones de adultos que viven con diabetes en el mundo, de los cuales es responsable de 4,5 millones de muertes a causa de sus complicaciones. Para Venezuela, según las cifras aportadas por el servicio de endocrinología de nuestro centro, no escapa a esa realidad y contabiliza para más de 1 millón de personas que viven con diabetes, para una prevalencia de 6,8 en pacientes con diabetes. Sin embargo, expertos calculan que podría llegar hasta un 10% debido al subregistro que vivimos en el país. Y esto contabiliza a más de 10.000 muertes provocadas por la diabetes mellitus para el 2019. A nivel mundial, la prevalencia también va a variar y va a variar en las diferentes regiones del mundo. Así podemos apreciar que en Norteamérica la prevalencia es de alrededor de del 13%, en Asia de 5,5%, Europa 5,1%, África 7,2% y Oceanía con la prevalencia más baja del 3%. Lo que se traduce en una prevalencia mundial de 6,3% de pie diabético. Este problema es mucho más prevalente en hombres que en mujeres y en portadores de diabetes tipo 2 con respecto a los diabéticos tipo 1. Otro factor importante es el riesgo de amputación, como había comentado en la introducción, y contabiliza a 5 o 10 veces más que los pacientes no diabéticos. El 85% de los pacientes con amputaciones han padecido previamente de una úlcera diabética en pie. Ya para el 2005, la Federación Internacional de la Diabetes y el Grupo de Trabajo sobre pie diabético hacían un esbozo de esta triste realidad. Cada 30 segundos se pierde una pierna debido a la diabetes. Dado estos factores que he mencionado de importancia, nos lleva a resumir que debemos estar atentos ante esta patología y nos basamos en la regla del 15% y del 50%. ¿Qué quiere decir esto? La regla del 15% es para que sea mucho más fácil el manejo y tengamos una idea de la realidad del problema que estamos afrontando. 15% de los diabéticos desarrolla una úlcera en su vida. 15% de las úlceras del pie desarrolla una osteomielitis. 15% de las úlceras del pie termina en amputación. La regla del 50% nos dice que el 50% de las amputaciones son amputaciones mayores, sean supracondilias o infracondilias. El 50% de los amputados recurre lamentablemente a una segunda amputación antes de los 5 años. Y el 50% de los pacientes fallecen antes de los 5 años, normalmente un periodo de 2 a 3 años.
eso, y basándonos en todas estas estadísticas y la realidad que hay a nivel nacional y mundial, es importante que se conozca la fisiopatología de la úlcera del pie diabético. Sabemos que tenemos un paciente con diabetes donde la causa principal es la hiperglicemia sostenida y donde ese paciente inicialmente tiene un pie normal, sin alteraciones. Sin embargo, por factores predisponentes dados por la neuropatía asociado en mayor o menor grado a la micro y macroangiopatía, puede condicionar la aparición del riesgo de un pie de riesgo lesional, que sumado a los factores desencadenantes, que son factores traumáticos, ya sean de origen mecánico, térmicos o químicos, son los que van a producir la lesión, llámese una úlcera o una lesión de continuidad a nivel del pie. Y esta lesión puede verse condicionada por factores agravantes, como lo son la isquemia, la infección y la neuropatía, convirtiéndola en una lesión crítica, que es la que nos va a determinar el pronóstico del mismo. El mecanismo de producción de la úlcera del pie, como comenté, pues es multifactorial y tiene factores predisponentes, factores desencadenantes y factores agravantes. La neuropatía, la polineuropatía del diabético distal y simétrica produce una serie de alteraciones sensitivas, motoras y autonómicas. Cuando perdemos la sensibilidad, la sensación protectora y le sumamos alteraciones motoras, vamos a tener una serie de cambios en el pie que va a condicionar también a la atrofia muscular y a la deformidad del mismo, sumado a una serie de alteraciones de origen autonómico, como es la disminución de la sudoración a nivel del pie, que condiciona también la aparición de grietas o algunas lesiones por resequedad. Esto va a generar una serie de cambios que aumentan la presión plantar del pie, generando lo que se conoce como la entidad de una neuroartropatía de Charcot, que no es más que la deformidad del pie dado por todos estos cambios neurológicos, asociado en mayor o menor grado a una micro o macroangiopatía, produce cambios funcionales a nivel de la vasculatura y reducción del flujo que condiciona isquemia, y esto en conjunto con las alteraciones neurológicas y esas deformidades en el pie genera lo que es un pie de alto riesgo, que por trauma, como ya comenté anteriormente, factores desencadenantes, ya sean de origen mecánico, químico o térmico, producen la úlcera, que puede ser agravada por factores como la infección, la isquemia y la neuropatía, que son las que van a condicionar la extensión de la lesión y de la necrosis. Una vez conocido bien la etiopatogenia de la úlcera del diabético o de la lesión del pie diabético, debemos conocer los factores de riesgo. Estos factores de riesgo pueden ser generales o sistémicos y locales. Dentro de los generales predomina pues la falta de control adecuado metabólico y lo que genera una hiperglicemia mantenida. El tiempo de evolución de la diabetes mayor de 10 años, la presencia de enfermedad vascular periférica, la retinopatía, la enfermedad renal, la edad avanzada, y le podemos asociar, además que es importante como factores de riesgo, la presencia del tabaquismo, el alcoholismo, el aislamiento que viven estos pacientes y obviamente que genera una cantidad de trastornos
psicológicos al mismo. Y por el otro lado tenemos los factores de riesgo local que generan cambios y deformidades en el pie. Hay deformidades estructurales que son como consecuencia de la neuropatía. Después tenemos el uso adecuado, inadecuado del calzado, la formación de callos, la historia previa de ulceración o amputación, la presión plantar elevada prolongada, la disminución de la movilidad y hábitos de higiene del cuidado del pie deficientes. Esto nos permite categorizar al pie, hacer la categorización de riesgo del pie, y así podemos clasificarlo, y es importante que lo veamos así, en pie de alto riesgo, pie de moderado riesgo o pie de bajo riesgo. El pie de alto riesgo es aquel pie en el cual tenemos el antecedente de una amputación previa, de isquemia o neuropatía. El de riesgo moderado es donde hay alteraciones de la microangiopatía, fundamentalmente la retinopatía y la función renal alterada, así como trastornos del cuidado del pie. Y el pie de bajo riesgo es aquel pie que, bueno, no tiene ninguno de los factores antes mencionados. Por esto, el Grupo de Trabajo Internacional sobre Pie Diabético se dio a la tarea de hacer una estratificación del riesgo de desarrollar úlceras en el pie diabético. Y esta no solamente de la estratificación del riesgo, sino la detección del pie correspondiente y la frecuencia de examen, que no es otra cosa que la frecuencia de los controles por consulta. Así, establecieron en el año 2007 inicialmente, y según las directrices del 2019 tenemos 4 categorías de riesgo que van del grado 0 al grado 3, y las características van a depender si tienes alteración sensitiva o enfermedad periférica en el grado 0, donde se recomienda un control anual para este tipo de pacientes. Una característica que tenga las alteraciones neurológicas o de la alteración de la enfermedad periférica, se recomienda el riesgo, corresponde a un grado 1 y el riesgo es bajo y debe evaluarse cada 6 meses. Para el grado 2 de riesgo moderado son aquellos pacientes que tienen alteraciones de la sensibilidad más arteriopatía o vasculopatía, o alteraciones de la sensibilidad con deformidades en el pie, o alteraciones de la vasculopatía con deformidades en el pie. Para ellos se recomienda que deben ser evaluados cada 3 meses. Y el grado 3, que son los de alto riesgo, son aquellos pacientes que tienen déficit en déficit neurológico o de la vasculopatía, con antecedentes de úlceras, amputación o enfermedad renal terminal. Para ello, pues, la evaluación dependerá en forma individual cómo sea evaluado por el grupo multidisciplinario, y se recomienda que sea de 1 a cada 3 meses. ¿Cómo se nos presenta el pie diabético? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Generalmente se nos presenta como necrosis digital, como una celulitis o una linfangitis, o una necrosis un poco más extensa, como podemos apreciar en las imágenes, o con pérdida de tejido, o de otra forma con alteración más profunda que involucra músculo, las vainas tendinosas y finalmente las estructuras óseas. En vista de ello, es importante hacer una clasificación de las úlceras del pie diabético, y para ello
se han generado varias clasificaciones desde el año 81-83. La primera clasificación, quizás pues es la más conocida y la que hemos utilizado con mayor frecuencia, es la clasificación de Wagner. Posteriormente, la clasificación de la Universidad de Texas, la clasificación IPSA de gravedad de infección adaptada por la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, y finalmente el SIMBAL, que es un sistema de clasificación propuesto por el Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético. Todas estas clasificaciones, no hay una que se haya podido universalizar. Como lo comenté, pues la clasificación de Wagner es la más frecuente utilizada, pero este sistema debe incluir todos los factores a evaluar, factores neurológicos, factores isquémicos, factores infecciosos. Así que por eso el Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético recomienda una clasificación más sencilla que evalúa por puntos y que nos permite incluir todos estos factores y al mismo tiempo establecer pronósticos que la clasificación de Wagner no nos permite. Aquí podemos apreciar, esta es una clasificación bastante compleja, que es la de la IPSA, con el sistema PEDIS del Grupo de Trabajo Internacional del Pie Diabético, y la que les mencionaba, que considera es la recomendación dada por este Grupo de Trabajo del Pie Diabético, que incluye, según sus siglas, el sitio, para eso, por eso la S, la isquemia, la neuropatía, la infección bacteriana, el área alterada y la profundidad de estas lesiones. Entonces, obviamente esto nos permite evaluar por puntos, dependiendo de dónde está la localización de la lesión, si presenta o no alteraciones del flujo sanguíneo, si hay percepción de protección intacta o perdida, o se ha perdido ya, si hay presencia o no de infección bacteriana, y el tamaño de las úlceras. Esto nos permite actuar en forma más agresiva en el tratamiento y nos permite establecer un pronóstico de las lesiones. Por tanto, estas lesiones deben tratarse con un equipo multidisciplinario para evitar la fragmentación del paciente, y ese equipo multidisciplinario debe estar organizado bajo una unidad clínica o servicio de pie diabético que todos nuestros hospitales o instituciones de salud deberían de tener. Podemos ver en una forma piramidal aquí, la unidad debería estar conformada por los consultantes de las diferentes especialidades médicas y los consultantes de especialidades quirúrgicas, así como de los servicios especiales, dependiendo de la necesidad que tengamos con el paciente en particular. Y hacer evidente que el personal de choque puede ser un médico general o el residente en la emergencia o en alguna consulta, el médico podiatra o podólogo, o directamente de un médico especialista, que debe ser canalizado el paciente hacia esta unidad para poderle dar una atención integral, como es que debemos tener para tratar a este flagelo. Para su diagnóstico, por supuesto, es importante basarnos en una buena anamnesis y en un buen examen físico que nos permita identificar primero el pie de riesgo y luego la lesión ulcerosa o aquella lesión aguda sufrida en el pie con ruptura de la barrera cutánea, reconocer asimismo la presencia de infección, isquemia o ambas simultáneamente, y desde el punto de vista asistencial, para nosotros, para el personal de salud, es importante la diferenciación de si la úlcera es de origen neuropática o neuroisquémica, porque esto nos va a permitir establecer el tratamiento más idóneo, que es diferente dependiendo de las características de cada uno. Aquí podemos apreciar en esta lámina pues, las diferentes características
de la úlcera neuropática y la úlcera neuroisquémica. Y como son las más resaltantes, que la úlcera neuropática es indolora, por el contrario la isquémica es dolorosa. Hay disminución en la neuroisquémica, disminución del flujo sanguíneo. En la úlcera neuropática pura no hay alteraciones del flujo arterial. Sí podemos ver alteraciones en el flujo aumentado del lechón arteriovenoso. Es un pie seco que se muestra normalmente caliente. Por el contrario, el de la úlcera neuroisquémica es un pie frío, de aspecto pálido, donde generalmente no hay deformidades óseas, y en el otro caso, pues sí se establecen deformidades óseas. Aquí vemos algunas imágenes. Esta final es una úlcera neuropática. Aquí podemos ver una úlcera isquémica clásica con palidez y con pérdida de tejido, normalmente en el borde del pie o en los pies, en los dedos del pie, perdón, y una úlcera neuropática pura, que es lo que encontramos normalmente como un mal perforante plantar. Si necesitamos evaluar un poquito más a fondo las alteraciones neurológicas, pues debe ser evaluada por un especialista para que haga un screening adecuado de la sensibilidad superficial, profunda, y de los reflejos de estiramiento, como el reflejo aquilio y el reflejo rotuliano. Por el contrario, si queremos hacer evaluaciones de perfusión tisular, están indicados una serie de estudios no invasivos que nos permiten con claridad ver cómo está el flujo en estos pacientes y establecer el grado de enfermedad periférica que pudiese comprometer a estos pacientes. Así tenemos el índice tobillo-brazo, conocido popularmente como AVI, el ecodoppler arterial de miembros inferiores, la claudicometría, que no es más que se usa como la prueba de esfuerzo, y la presión transcutánea de oxígeno, que es muy importante. Estos son todos estudios muy invasivos que nos permiten tener una claridad de la afectación vascular. Inicialmente recomendamos que se haga el índice tobillo-brazo, pero sabemos que en los pacientes diabéticos hay algunas alteraciones de extensibilidad, sobre todo en las arterias por el proceso de arteriosclerosis y por infiltración de la capa media arterial muscular de las arterias, lo que significa que disminuye la compresibilidad y genera una calcificación de las mismas. Esto, pues, cuando interpretamos, nos habla de que hay esa calcificación, y en los pacientes diabéticos a veces el índice tobillo-brazo no nos ayuda para establecer un buen, si el paciente se beneficia o no de ser sometido a una revascularización. Para ello, en el caso de que esto sea controversial, es preferible medir la presión transcutánea parcial de oxígeno a nivel del pie. Normalmente se hace entre el primero y segundo dedos del pie a través de un monitor como el que apreciamos aquí en la esquina inferior. Entonces es importante, una vez establecido, evaluado la perfusión, evaluar si esa perfusión hay isquemia crítica o no, y si hay también aunado infección. Para la isquemia crítica tenemos criterios hemodinámicos, y por eso la importancia de la presión parcial transcutánea de oxígeno. Tenemos la presión sistólica en el tobillo menor de 50 a 70 milímetros de mercurio, una presión sistólica en dedo menor de 30 a 50 milímetros de mercurio y una presión parcial de oxígeno menor de 30 milímetros de mercurio, que es fundamental, sobre todo también para evaluar procesos de revascularización. Se puede evaluar antes y después de la revascularización y nos permite establecer un pronóstico adecuado para el cierre de esta lesión. Una vez que tenemos estos estudios y no invasivos evaluados,
e interpretados. Si necesitamos hacer una reconstrucción de alguno de los segmentos arteriales, pues debemos utilizar estudios invasivos y normalmente utilizamos una angiotomografía de aorta distal y miembros inferiores con reconstrucción 3D o una angioresonancia de aorta distal y miembros inferiores o arteriografía convencional o por sustracción digital. Normalmente, con las tendencias actuales de tratamiento endovascular, yo en particular prefiero el uso de la angiotomografía porque me permite evaluar también la parte de calcificaciones que no podemos ver en la angioresonancia. Aquí podemos ver diferentes patrones de angiotomografía con reconstrucción 3D. En esta primera, pues no hay una reconstrucción 3D, en la otra sí. Asimismo, es necesario para complementar el estudio, en el caso de que estuviese comprometida infección, hay que evaluar a través de radiografía el compromiso de la parte ósea. Para ello usamos la radiografía, podemos usar también tomografía o resonancia para las partes blandas, sorbe óseo que nos da con más detalle si hay signos de infección o no, el PET o la biopsia ósea, que sería el gold estándar para identificar si hay un proceso de osteomielitis asociado. El tratamiento quirúrgico debe basarse en la fase de cicatrización de la herida y para ello pues debemos preparar el lecho de la herida o lesión por varias técnicas. Podemos usar el acrónimo TIME para el abordaje, que nos habla de tejido, de presencia de infección, de la humedad y de los bordes. La promoción del tejido de granulación y el cierre de la herida o lesión. Para ello, pues, la recomendación es el uso del manejo avanzado de heridas con desbridamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, usando una diversidad de apósitos dependiendo del caso, si las lesiones son exudativas o no exudativas, o si queremos algún objetivo en particular. Hay una cantidad que podemos usar y de los cuales se puede beneficiar el paciente para su cicatrización. Factores de crecimiento, que el único aprobado es el factor derivado de plaquetas, es el único aprobado por la FDA. Y los sustitutos cutáneos de piel por bioingeniería. En la continuación, bueno, aquí podemos ver en la preparación del lecho de la herida, es importante el debridamiento, donde podemos ayudar para disminuir la carga bacteriana y favorecer ese lecho para una proliferación celular y una reepitelización del tejido. Y además nos permite remover tejido necrótico o tejido no viable, como es el caso de los bordes en el callo o de tejido perilesional. Aquí podemos ver un ejemplo de sustitutos cutáneos, ya después de obtenida la fase de desbridamiento, donde ya hay epitelización y podemos mejorar mucho más. Este es un ejemplo con Epigraf, donde podemos tener muy buenos resultados. Ahora es importante, una vez, si esta úlcera no puede cicatrizar o tenemos algunos otros problemas asociados, sobre todo con isquemia, debemos preguntarnos cuándo es el mejor momento de hacer la cirugía. Y realmente el mejor momento es cuando no tenemos ninguna complicación, pero siempre va a estar supeditado la cirugía a la situación clínica en particular del paciente y el territorio vascular que precisa su reconstrucción. Y la revascularización, lamentablemente, siempre viene determinada por la pérdida de la extremidad. Es la que lo va a condicionar siempre. Las opciones terapéuticas que nos podemos plantear son revascularización quirúrgica, que es cirugía abierta,
con la interposición de injerto autólogo venoso o injerto protésico de PTFE o Dacron. Por supuesto, para las lesiones infrapatelares, que es lo frecuente en este tipo de pacientes, la recomendación mayor es el uso de injertos autólogos de origen venoso. Y la revascularización endovascular con angioplastia y colocación de stent a nivel del territorio afectado. Podemos hacer embolectomías arteriales o tratamientos fibrinolíticos en el caso de que tuviésemos trombosis asociada. Y la otra opción terapéutica, que es la final, es la que deberíamos dejar siempre como última elección, son las amputaciones, ya sean menores o mayores, y esto va a estar condicionado por falla. Así que cada vez que tengamos que hacer una amputación, generalmente pues, se relaciona con falla en el tratamiento de las mismas. Otras alternativas terapéuticas que podemos tener para el presente y el futuro están la oxigenoterapia hiperbárica. Generalmente estas alternativas están indicadas si después de 4 semanas no hemos tenido resultados buenos en la cicatrización de la herida. El uso de plasma ontólogo rico en plaquetas, la regeneración de matriz celular, principalmente con el uso de colágeno, la terapia genética y uso de células madres, de las cuales aquí hay que tener pendiente y presente que las únicas que siguen investigación, y esto es una alternativa prometedora para el futuro. Generalmente se están usando células mesenquimales y debemos tipificar su calidad y el número para tener una buena respuesta. Asimismo, se están retomando otras opciones terapéuticas que datan desde mucho tiempo en el tiempo, como son la larvaterapia y la terapia con sanguijuelas medicinales, principalmente la híbrido medicinales, y larva terapia, que son larvas de la mosca verde botella, Nucilia sericata. Es una mosca un poco más grande que la mosca doméstica, y esto es formadas a nivel en laboratorio en forma estéril y se pueden administrar. Actualmente hay un hospital en México que está haciendo uso de ellos con buenos resultados. La terapia con sanguijuelas medicinales ya para casos específicos, sobre todo cuando hay la necesidad de usar colgajos o cuando hay signos de isquemia avanzados que pudiesen ayudar muchísimo más por sus propiedades principalmente anticoagulantes del uso de la terapia. Estos son también sanguijuelas de un solo tipo, como dije, es la híbrido medicinalis. Hay más de 700 especies de sanguijuelas, pero esta es la única que está demostrada, y obviamente se prepara en laboratorios en Estados Unidos y la Unión y la Gran Bretaña. Igualmente, otro mecanismo que se está utilizando hoy en día es la membrana amniótica, con buenos resultados para la restitución celular. Aquí podemos ver y apreciar el uso de la larvaterapia en las diferentes heridas, con buenos resultados, y esta es la mosca de que le hablaba, que es un poquito más grande que la mosca doméstica, y el uso de la sanguijuela híbrido medicinales. Ya para terminar, podríamos decir que, bueno, si es posible erradicar este flagelo del siglo XXI, lamentablemente no podemos erradicarlo, pero sí podemos tener éxito en la curación, siempre y cuando tengamos un enfoque del paciente en forma integral, a través de la participación de un equipo multidisciplinario y especializado, con la promoción de unidades clínicas o servicios de pie diabético en nuestras instituciones de salud, y a través de las estrategias de prevención en el cuidado del pie diabético, en la educación en el cuidado del pie diabético, y las estrategias terapéuticas que tenemos disponibles en la actualidad. Fundamental en la educación del cuidado del pie diabético, tenemos que hacer énfasis en el rol protagónico que juega el mismo paciente en su autocuidado.
¿Cuál es la clave del éxito? Como le dije, es el trabajo multidisciplinario en esta patología y establecer protocolos de actuación muy rigurosos con un objetivo final que no es más que mejorar la calidad de vida y sobrevida de nuestros pacientes y reducir las amputaciones o la recurrencia de las lesiones ulcerosas. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente gracias al doctor Domingo Adriani por tan extraordinaria presentación, motivadora. Como es conocido por nosotros, el tratamiento del pie diabético, bueno, es muy complejo y ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo que requiere un equipo multidisciplinario para su mejor resultado y evitar lo que tanto temen los pacientes y nosotros, que es la amputación. Vamos a abrir un periodo de preguntas a los que se animen. Pueden hacer la pueden hacer en forma oral o la pueden hacer en forma escrita a través del chat. Veo que hay gente conocida por ti, está el doctor Jesús Givín por ahí conectado. El doctor Chadi Nasser, integrante del servicio también. Pueden hacer sus preguntas. Háblame un poquito, Domingo, de en qué momento, que tú mencionaste en tu exposición, en qué momento tú decides cuál paciente va para un procedimiento abierto y cuál paciente va para un procedimiento endovascular cuando plantea la revascularización. ¿Qué criterios escoges tú? Bueno, va a depender, por supuesto, de si en los estudios diagnósticos que realicemos tenemos evidencia clara de establecer primero la posibilidad de una revascularización que podemos visualizar a través de la angiotomografía si hay un runoff o no hay. Y, por supuesto, asociarle lo que hablé un poquito de la monitorización, no lo hacemos de rutina y que sería importante la determinación de la monitorización de la presión parcial de oxígeno y, por supuesto, como también mencioné anteriormente, va a depender del segmento a revascularizar. Entonces, sobre todo si tenemos alteraciones infrapatelares, considero que con la alternativa endovascular ahorita pues es mucho más viable y menos estresante para el paciente y menos traumático poder tratar de hacer una revascularización por vía endovascular, sobre todo a sabiendas de que la mayor afectación la vamos a tener en este tipo de pacientes en el caso de que los cambios son más funcionales y de compresibilidad, hemodinámicos, por la calcificación de la capa media y no hay una real obstrucción. Juega un papel aterosclerótico importante, pero la aterosclerosis es particular en este tipo de pacientes. Entonces nos permite, lo que tenemos un endurecimiento de las paredes, pero podemos entonces ayudar con el tratamiento endovascular, usar este tipo de revascularizaciones con Vanessa. Y en los centros, en las revascularizaciones infrapatelares, cuando las comparan con los abiertos, ¿cómo va la cosa? ¿Qué piensas tú? ¿Da mejores posibilidades de revascularización sin amputación o es igual? Los resultados son parecidos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que, como dije, nosotros recomendamos o se recomienda el uso de injerto autólogo de vena. Pero en estos pacientes también tenemos que individualizarlo porque el retorno venoso, que no comenté anteriormente, está muy comprometido en los pacientes. Si le sacamos una safena para poder hacer una revascularización, obviamente también lo vamos a comprometer. Obviamente allí, ¿qué dice? Si lo hace in situ o tiene que usar una safena contralateral. Hay que evaluar bien cada caso en particular y eso es lo que yo creo que demanda el que usemos hoy en día un poco más
o la tendencia sea más a inclinarse por el uso de terapia endovascular. Ahora, otra pregunta interesante con respecto a lo que tú planteaste también, el seguimiento de estos pacientes del equipo multidisciplinario siempre debe haber una cabeza, ¿no? ¿Quién debe seguir a este paciente? ¿El endocrinólogo, el médico internista, el cirujano vascular? ¿Cómo debería hacerse el seguimiento o cómo está planteado hacer el seguimiento en estas unidades de pie diabético? Bueno, yo creo que la piedra angular en esto y en la unidad de pie diabético, la batuta debería tomarla, por supuesto, el departamento médico, principalmente porque el éxito de todas las cosas y la disminución potencial de las complicaciones lo va a determinar es la hiperglicemia sostenida. Si nosotros podemos tener un control adecuado que lo va a realizar o medicina interna o el servicio de endocrinología, pues obviamente podemos tener un mejor conocimiento de este paciente y podemos tener mejores resultados. Entonces yo creo que como el paciente debe manejarse médicamente, en la medida que se vayan presentando los problemas, pues el servicio de medicina o endocrinología a la cabeza debería pues hacer las interconsultas a los diferentes servicios. Y en la medida que se vayan involucrando, pues cada servicio en particular, bajo reuniones, para que todos hablemos en el mismo lenguaje, obviamente se deben hacer evaluaciones en conjunto, probablemente separadas o en conjunto con el internista para entender, porque a veces el riesgo que corremos, a pesar de tener la unidad formada, es que haya esa fragmentación. Yo estoy en mi área, pero no le hago saber por qué estoy decidiendo algo al otro especialista y entonces el otro especialista no entiende y se molesta. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo y por eso es importante esa protocolización, de manera que estemos integrados. Pero pienso que como el manejo fundamental y las primeras alteraciones y quienes tienen generalmente el primer contacto con el paciente son el internista o el médico podiatra o el endocrino. Ellos son los que pudiesen darnos la alarma de cuál pie y cuál no estaría en riesgo. Y esto nos permitiría actuar en forma más oportuna en cada caso. Porque lamentablemente en nuestra experiencia vascular, la mayoría de las veces el paciente nos llega tardíamente, ya con lesiones muy avanzadas, en que a veces las posibilidades no son las mejores. Ok. Está Jesús Gibrín, gran amigo que se conecta con frecuencia con nosotros, te está dando las felicitaciones, domingo, excelente revisión, y te hace la siguiente pregunta. Quiere saber si tiene alguna opinión sobre la flebo-reverso-perfusión, que aquí, no me refiere aquí, se está refiriendo a Maturín, hay muchos traumatólogos que la están utilizando. Bueno, un gran saludo, Jesús, y gusto que estés conectado con nosotros. Realmente no te puedo dar una opinión, no tengo experiencia con el flebo-reverso, con la perfusión flebo-reverso, así que realmente no sé si tú tienes algo que pudieses aportar y que sea para el beneficio de todos, pues me gustaría saber tu opinión porque realmente no tengo una experiencia al respecto. Una cosa, Yuri, ¿en qué caso lo están utilizando los traumatólogos? Si lo puede escribir. Y mientras él te responde, tú hablaste de las cámaras hiperbáricas, que en una oportunidad había una gran moda con las cámaras hiperbáricas. ¿Cómo decides tú, o es indiferente, en los pacientes con úlceras donde hay una predominancia en la etiología neuropática o en úlceras donde hay una predominancia de etiología isquémica? ¿En cuál de los dos utilizaría la cámara hiperbárica o es indiferente? No, la cámara hiperbárica realmente está reservada a aquellos donde no hemos podido tener un resultado óptimo. La primera recomendación es el manejo avanzado de las lesiones y, por supuesto, ver la forma de si hay la posibilidad de revascularización o no, que esto va a ser muy favorecedora.
a pesar de que obviamente tienen un costo elevado. Sin embargo, pues aquellos pacientes que se han agotado la mayoría de las opciones, tenemos esa opción viable, pero va a funcionar mucho mejor si no hay infección. Entonces, obviamente, tendríamos que individualizar nuevamente a cada paciente dependiendo de lo que tengamos aquí. Aquí Jimmy te responde, bueno, aquí algunos traumatólogos la utilizan, no sé si él la está utilizando, sería cuestión de que, Jimmy, si quieres hablar, también se puede hacer, ¿no, Luis? En forma, para que lo podamos oír. Te vamos a poner, Jimmy, en habla, para ver si podemos, en una conversación más directa. Y bueno, sería también un tema de futuro. Sí, un tema de futura discusión, cómo no. Yo creo que esto es apenas el inicio para el manejo del paciente con pie diabético. Un momentico. Aló, Jesús. Puedes participar, puedes hablar. Bueno, de todas maneras, eso va a ser un tema que podamos revisar en posibles futuros webinars, el cual, incluso Jibril, lo podemos hacer desde tu zona para acá, que no es mala idea, ¿no? Sobre todo si tienes experiencia, sí voy a preguntar al equipo de traumatología si aquí lo están usando, pero realmente nuestra experiencia prácticamente es nula al respecto. A ver si hay alguna otra persona que quiere comentar, preguntar. Por ahí está conectada Daniela, que es médico internista, no sé si quiere participar, no sé si está todavía conectada. De todas maneras, ya es importante que los médicos internistas, que son los que realmente reciben en primera instancia estos pacientes, tengan una visión, un panorama un poco más amplio, que dejen de pensar de que el paciente diabético es igual a amputación, que la verdad que la tasa de reversión de los fenómenos isquémicos, gracias a los avances de la tecnología y de todas estas terapéuticas que tú acabas de explicar muy bien, han mejorado la sobrevida y la longitud de tratamiento en estos pacientes. No, y no solamente lo que tú dices, Orlando, sino también recordar, ¿no?, que por muchos años a esta patología se le clasificó como un problema vascular puro, y realmente no es así. Tan solo el 15% de este tipo de lesiones son debidas a una enfermedad arterial periférica. Y ahorita está respondiendo de que él no tiene experiencia. Bueno, vamos a buscar información. Está poniendo que solo me comentan porque con qué frecuencia aquí los traumatólogos cateterizan la vena safena y perfunden antibióticos y pentoxifilina. ¿Ok? Está hablando de que ellos perfunden pentoxifilina. Bueno, como ya saben, no tenemos experiencia en eso. Bueno, ya llegó, son las 3 de la tarde. Nuevamente quiero dar las gracias al doctor Domingo Adriani, su participación en nuestro programa de educación continua del Servicio de Cirugía Cardiovascular, por su extraordinaria presentación. Y no quisiera finalizar sino recordar nuevamente que esta presentación en poco tiempo van a tenerla disponible en el canal YouTube del Centro Médico Docente de la Trinidad. Y además quería hacer la invitación de nuestro próximo webinar, que va a ser muy interesante. Va a ser dado por la doctora Carmen Pérez y la doctora Astrid Peña, que son nuestras anestesiólogas de cirugía cardiovascular, donde nos van a hablar de cómo es posible hacer una cirugía cardíaca sin administrar sangre. Eso se va a realizar el 16 de abril a la misma hora por el mismo canal, y por supuesto por correo y por Instagram estaremos dando la información en la medida que estemos más cercanos a la fecha. Nuevamente, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias al Comité de Salud y al Centro Médico Docente de la Trinidad por permitirnos esta oportunidad de aportar algo de conocimiento o de nuestra experiencia en el manejo de alguna de las patologías. Nos esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias. Para mí también, pues muchísimas gracias por todo y a todos los que pudieron
los que tuvieron la oportunidad de conectarse en vivo. Igualmente, pues invitamos a que luego el que no pudo estar en vivo lo pueda revisar a través de nuestra web, a través de YouTube. Y agradecer nuevamente al Servicio de Seguridad Cardiovascular por esta oportunidad y al Centro Docente La Trinidad y a su Comité de Educación y Salud para el enriquecimiento de todo y el manejo de esta terrible patología, y que obviamente es un desafío para todos los especialistas que nos vemos involucrados en